Abuela, por favor, ayúdeme. El grito desesperado de aquel niño desconocido hizo que la mirada de la millonaria Isabela Torres, matriarca de las bodegas Torres, vacilara. Detrás del pequeño, dos hombres vestidos de negro lo perseguían con una determinación siniestra. Intentan tocar a mi nieto. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire y los dos hombres, intimidados, se dieron la vuelta y huyeron. Isabela no lo entendía. No podía comprender por qué había ayudado a ese niño extraño, porque las palabras, mi nieto, habían salido de sus labios con una fuerza tan natural. Pero había algo en la mirada de ese chico. ¿Por qué sentía que ya la había visto antes? Fuera de esta casa, ahora mismo. La voz de Isabela retumbó, rebotando contra los pisos de mármol de la mansión en el corazón de Recoleta. Su mano temblaba de pura rabia, mientras Mateo, su único hijo, se mantenía de pie frente a ella, con el rostro pálido pero la mirada firme. Había sido exactamente hoy, hace 12 años. Mamá, la amo de verdad. No puedo vivir sin Sofía. La voz de Mateo era una súplica, pero para los oídos de Isabela, no era más que el capricho de un niño malcriado. Ella era la presidenta de uno de los conglomerados vitivinícolas más importantes de Argentina, un imperio que había construido con sudor y sacrificios. Y su único heredero, el futuro de las bodegas Torres, pretendía casarse con una simple pintora sin apellido ni fortuna. Amor. ¿Qué sabes vos del amor? ¿Qué tiene esa mujer? No es más que una artista desconocida sin un peso en el bolsillo. Espetó Isabela, con una frialdad que congelaba el alma. No vio, o no quiso ver, las lágrimas que asomaban en los ojos de su hijo. ¿Qué es lo que querés, mamá? ¿Que sea infeliz toda mi vida? ¿Infeliz? ¿Acaso crees que la felicidad es huir, abandonar todo lo que te corresponde, toda tu responsabilidad? La conversación de aquel día fue un diálogo de sordos. Al final, Mateo se marchó de la mansión con apenas un viejo bolso de lona al hombro. Isabela observó la espalda de su hijo mientras se alejaba, sin siquiera mirar atrás una vez, y sus ojos eran dos témpanos de hielo. En ese momento, estaba convencida de su victoria. Estaba segura de que Mateo no tardaría en volver. Que la dura realidad del mundo lo haría arrodillarse y pedirle perdón. Pero Mateo nunca regresó. Y así, pasaron 12 años. Ahora, Isabela estaba sentada en el silencio del asiento trasero de su sedán negro. El chófer, discreto como siempre, mantenía la boca cerrada. Sabía que, por estas fechas, la señora presidenta necesitaba su tiempo a solas. El coche dejó atrás el imponente edificio corporativo de Puerto Madero y se dirigió hacia las afueras, a una zona más tranquila y olvidada de la provincia. Para acá, la voz de Isabela era baja, pero firme. El chófer detuvo el vehículo con suavidad. Ella descendió lentamente. Frente a ella se alzaba un edificio viejo y descuidado, una antigua quinta que alguna vez había pertenecido a la familia. Ahora era solo un espacio abandonado, un eco del pasado que nadie visitaba. Isabela empujó la oxidada puerta de hierro. El chirrido rompió el silencio sepulcral del lugar. Caminó por un pasillo cubierto de polvo y subió al segundo piso, hacia una pequeña habitación al final del corredor. Ese había sido el lugar donde Mateo, de niño, pasaba horas pintando. Desde muy pequeño, Mateo había amado el arte. Al volver del colegio, desplegaba sus cuadernos de bocetos y se perdía en un mundo de líneas y colores. A Isabela, en aquel entonces, le enternecía ver a su hijo con esa pasión. Pero a medida que Mateo crecía, su perspectiva cambió. La pintura era un pasatiempo, no una forma de vida. Su destino era heredar el imperio familiar, convertirse en un hombre de negocios. Al abrir la puerta de la habitación, un olor a encierro y polvo la golpeó. No le importó. Se sentó despacio en una vieja silla de madera junto a la ventana. El paisaje exterior, un campo descuidado con algunos eucaliptos a lo lejos, era el mismo de hace 12 años. «Qué madre más estúpida fui»,
murmuró Isabela en voz baja. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron. A sus 70 y tantos años, dirigir la empresa y mantener su carisma de hierro frente a los demás ya no era tan fácil como antes. Pero lo más difícil, lo que realmente la consumía, eran los días interminables sin su hijo. Cada vez que venía a este lugar, el mismo pensamiento la atormentaba. Si pudiera volver a aquel día, habría intentado detener a Mateo. No, seguramente no. Pero al menos, no lo habría echado de una forma tan cruel. Si tan solo se hubiera detenido a escucharlo una vez. Si hubiera intentado comprender quién era esa mujer y por qué su hijo la amaba con tanta desesperación. Mirando por la ventana, Isabela dejó escapar un suspiro tembloroso. Si Mateo volviera ahora, ¿qué podría ofrecerle? ¿Podría, acaso, pedirle perdón? Perdona a esta madre necia, susurró Isabela a la habitación vacía. No hubo respuesta. Con otro largo suspiro, salió del edificio. Al subir de nuevo al coche, le dijo al chofer. A casa. Como ordene, señora presidenta. De vuelta en la mansión, Isabela subió directamente a su despacho en el segundo piso. Su mirada se detuvo en un cajón de su escritorio de roble. Lo abrió. Dentro había una carta vieja y amarillenta. Había llegado unos meses después de que Mateo se fuera de casa, hace 12 años. Isabela nunca la había abierto. No había tenido el valor. Pero hoy era diferente. Con manos temblorosas, tomó el sobre. Lenta, muy lentamente, extrajo la carta. El papel estaba descolorido por el tiempo. Reconoció la caligrafía familiar de Mateo. Mamá, estoy bien. No te preocupes. Una sola línea. Eso era todo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Isabela. Eran las primeras que derramaba en 12 años. Apretó la carta contra su pecho, como si pudiera sentir el calor de la mano de su hijo. Perdón, Mateo. Perdóname, hijo mío. Los sollozos de Isabela llenaron el silencio del despacho. La mujer que había vivido sus 70 años como una fortaleza inexpugnable, finalmente se estaba derrumbando. Lo que Isabela no sabía era que, muy pronto, su vida daría un vuelco completo. Que la oportunidad de recuperar lo que había perdido llegaría de la forma más inesperada. A esa misma hora, en un humilde departamento en un barrio obrero de las afueras de la ciudad, Leo estaba acurrucado en un rincón de su pequeña habitación. Los hombros del niño de 10 años estaban encogidos, y sus brazos, que rodeaban sus rodillas, colgaban sin fuerza. Afuera, el sol del atardecer teñía el cielo de naranja y violeta, pero los ojos de Leo no veían nada. La habitación estaba demasiado silenciosa. Cuando su mamá vivía, siempre había algún sonido. Por la mañana, el ruido apurado de ella preparándose para ir a trabajar al restaurante, por la noche, su voz cansada pero cálida al volver, abrazándolo con fuerza. Pero ahora, no se oía nada. La mirada de Leo se desvió hacia un pequeño portarretrato sobre una repisa. Era una foto de familia, tomada un año atrás, cuando su papá aún vivía. Papá, Mateo, sonreía ampliamente, y mamá, Sofía, abrazaba a Leo con una expresión de pura felicidad. En ese entonces, a pesar de ser pobres, eran una familia feliz. Papá, murmuró Leo, con la voz quebrada. Recordó aquel día, un año atrás. Su padre, que trabajaba en la construcción, volvía a casa en su moto cuando tuvo un accidente fatal. Cuando llamaron de la comisaría, su madre se desplomó en el suelo. Mi amor, ¿cómo voy a vivir sin vos? El llanto de su madre todavía resonaba en sus oídos. Después de ese día, ella cambió por completo. Perdió la sonrisa y empezó a trabajar día y noche. Desde la mañana hasta altas horas de la noche en un restaurante, criando a Leo sola. Leo sabía lo agotada que estaba su madre. Por eso, intentaba no quejarse nunca. Cuando sus amigos del colegio le pedían a sus padres zapatillas nuevas, Leo seguía usando las suyas,
gastadas y viejas, sin decir una palabra. No quería que su mamá se sintiera mal. Pero el cuerpo de su madre se fue debilitando. El estrés extremo y el exceso de trabajo le provocaron una enfermedad. Empezó a toser con frecuencia, y su rostro se volvió pálido y demacrado. Leo le insistía para que fuera al médico, pero ella siempre negaba con la cabeza. Estoy bien, mi amor. Mamá está bien. Pero no estaba bien. 3 meses atrás, se desmayó. Cuando la llevaron al hospital, el médico meneó la cabeza. Era demasiado tarde. Leo cuidó de su madre en el hospital. Dejó de ir al colegio y se quedó a su lado todo el día. Ella hablaba cada vez menos, y hasta respirar le costaba un esfuerzo enorme. Y hace 15 días, su mamá murió. Leo se tragó las lágrimas. Quería llorar, pero no le salían. Quizás ya había llorado tanto que se había quedado seco por dentro. Leo recordó la última voz de su madre. Justo antes de morir, tomó la mano de Leo con fuerza. Y de debajo de la almohada, sacó una vieja caja de música. Esto es para vos. La caja de música parecía muy antigua. La superficie estaba rayada y la pintura descolorida. Pero su madre la trataba como si fuera el tesoro más grande del mundo. Si alguna vez me pasa algo, lleva esta caja al lugar de esta foto. Su madre le entregó otra pequeña fotografía. Mostraba un edificio viejo y abandonado. Leo nunca lo había visto. ¿Por qué, mamá? ¿Dónde es? No estoy segura, mi amor. Pero tu papá me dijo que si alguna vez las cosas se ponían muy difíciles, fuera a ese lugar. La voz de su madre se hacía cada vez más débil. Prométemelo, Leo. Prométeme que vas a ir. Sí, mamá. Te lo prometo. Esa fue su última conversación. Leo se levantó lentamente y abrió un pequeño cajón. Allí dentro, guardada con cuidado, estaba la caja de música que le había dado su mamá. La sacó. Cabía en la palma de su mano, pero se sentía pesada. Le dio cuerda y una melodía antigua y melancólica comenzó a sonar. Era una melodía triste y cálida a la vez. La primera vez que la escuchó, sintió una extraña paz, como si alguien lo estuviera abrazando. Toc toc. Alguien golpeaba la puerta. Leo levantó la cabeza. Leo. Soy yo, la abuela Elvira. Era la voz de la vecina de abajo. Leo se apresuró a abrir. La anciana sostenía una cacerola con guiso caliente. Otra vez sin comer, ¿eh? Vení, come un poco de esto que te va a hacer bien. Doña Elvira le sirvió un plato. El vapor subía, cargado de aroma a hogar. Leo la miró. Gracias, abuela. ¿Gracias de qué? Me parte el alma verte tan solito, pibe. Los ojos de la anciana se enrojecieron. En el funeral de la madre de Leo, ella lo había ayudado con todo. Los gastos, los trámites sin ella, Leo no sabía qué habría sido de él. Abuela, la voz de Leo tembló. Voy a tener que ir a un hogar de menores. Unos días antes, había venido un asistente social. Le dijeron que, al estar solo, tendría que ir a una institución. Doña Elvira suspiró. Mijito, si por mí fuera te cuidaría yo, pero apenas me alcanza para mí. Vamos a aguantar un poco más, a ver si se me ocurre algo. Pero Leo sabía la verdad. La abuela Elvira vivía sola y con lo justo. No podía ser una carga más para ella. Estoy bien, abuela. De verdad, puedo cuidarme solo, forzó una sonrisa. Pero la anciana sabía cuán falsa era esa sonrisa. Lo abrazó con fuerza. Ay, mi Leo. Sos demasiado maduro para tu edad. Y eso me duele más todavía. Leo cerró los ojos en el abrazo de la anciana. Extrañaba el calor de su madre. La risa de su padre. Pero sabía que ya no volverían.
Cuando doña Elvira se fue, Leo se quedó mirando el plato de guiso sobre la mesa. El vapor todavía subía. Lentamente, tomó una cuchara. La primera cucharada caliente le reconfortó la garganta. Hijo, no te saltes las comidas. Aunque mamá no esté, tenés que comer bien. La voz de su madre, como una alucinación, detuvo su mano. Una lágrima cayó en el plato, creando una pequeña onda en el caldo. Apretó los labios. Tenía que ser fuerte. Se secó la lágrima con el dorso de la mano y siguió comiendo, como si nada. Se forzó a terminar todo el plato. Sentía que su mamá lo estaba mirando. La noche avanzó. Leo, acostado en su cama, miraba el techo. Allí, su papá había pegado estrellas que brillaban en la oscuridad. Ahora apenas emitían una luz tenue. Papá, mamá, ¿qué hago ahora? Susurró. Pero solo el silencio respondió. Volvió a sacar la caja de música y la foto. Miró el viejo edificio durante un largo rato. Prométeme que vas a ir, había dicho su mamá. Apretó la foto contra su pecho. La promesa a su madre era lo único que le quedaba. Afuera, el viento frío soplaba. Leo se arropó más con la manta. El pequeño departamento era helado, pero su corazón lo era aún más. El niño de 10 años había sobrevivido otro día. Nadie sabía lo que le depararía el mañana. 3 días después, Leo tomó una decisión. No podía esperar más. La asistente social había vuelto a llamar, tenía que ir al hogar de menores al final de la semana. Doña Elvira, con una expresión de impotencia, le apretó la mano. Antes de irme, tengo que ir al lugar que le prometí a mamá. Se levantó temprano y preparó una pequeña mochila. Guardó la caja de música, la foto y los pocos billetes que su madre le había dejado. Doña Elvira le preparó unas empanadas. Vas a estar bien solo, mi amor. Sí, abuela. Vuelvo enseguida. Mientras tanto, en un rascacielos del centro de Buenos Aires, Ricardo Vargas, sobrino del difunto esposo de Isabela Torres, miraba por la ventana de su oficina mientras hablaba por teléfono. ¿Y bien? Hay movimientos. Parece que se está preparando para salir a alguna parte. No lo pierdan de vista. Averigüen a dónde va y, en el momento oportuno, encárguense de él discretamente. Sin dejar rastros. Entendido, señor Vargas. Al colgar, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Ricardo. Era hora de confirmar si los rumores de que la presidenta tenía un heredero de sangre eran ciertos. Leo tuvo que tomar 2 colectivos. No fue fácil encontrar el lugar guiándose solo por la foto. Después de 1 hora, el paisaje urbano de la capital dio paso a calles más tranquilas y antiguas. Un coche negro lo seguía a una distancia prudente, pero Leo no se dio cuenta. Debe ser por acá. Leo se bajó del colectivo y miró a su alrededor. Era un barrio de calles adoquinadas y edificios viejos. Sacó la foto y la comparó con las fachadas mientras caminaba. Ahí está. Finalmente, reconoció el edificio de la foto. Era una vieja quinta de 2 pisos. La puerta de hierro estaba cerrada y oxidada, y las paredes mostraban las cicatrices del tiempo. Se paró frente a la reja. ¿Por qué su mamá querría que viniera aquí? ¿Cómo conocía su papá este lugar? Fue en ese preciso instante. Che, pibe. Una voz grave sonó detrás de él. Leo se giró y vio a 2 hombres de traje negro bajando de un coche. Instintivamente, sintió el peligro. Sus miradas eran frías, depredadoras. Vos sos Leo, ¿no? Vení con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Leo retrocedió. Los hombres se acercaron rápidamente. Quédate quieto si no querés lastimarte. No. Leo se dio la vuelta y echó a correr. Su corazón latía desbocado. Detrás, oía el sonido pesado de las pisadas persiguiéndolo.
corrió desesperadamente por los callejones. Le faltaba el aire, pero no podía parar. Miró hacia atrás, los hombres estaban cada vez más cerca. A pesar de sus esfuerzos, las piernas de un niño no podían competir con las de dos adultos. Finalmente, sin darse cuenta, volvió a salir al callejón frente a la vieja quinta. «Ya no tenés a dónde ir», dijo uno de los hombres, jadeando, mientras extendía una mano hacia él. Leo retrocedió hasta chocar de espaldas contra la puerta de hierro. Y en ese momento, sucedió. Clank. La puerta de hierro se abrió hacia adentro. Como Leo estaba apoyado en ella, trastabilló y casi cae. Desde el interior, salió una mujer. Llevaba un elegante traje sastre gris. Parecía tener más de 70 años, pero su porte y elegancia trascendían la edad. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, le daba un aire tan distinguido como severo. Era Isabela. Como cada año, había ido a la quinta y estaba a punto de marcharse. Instintivamente, Leo se aferró al borde de su chaqueta. «Por favor, ayúdeme», su voz era un hilo tembloroso. Era una extraña, pero en ese momento, se habría aferrado a cualquiera. «Por favor, una sola vez dígales que es mi abuela». Isabela, sorprendida, bajó la mirada. Un niño aterrorizado se aferraba a su ropa. Y frente a ellos, dos hombres de aspecto sospechoso. Comprendió la situación de inmediato. Su mirada se volvió gélida. Clavó sus ojos en los hombres. «¿Qué están haciendo ustedes?». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad innegable. Los hombres vacilaron. El aura de esa mujer no era común. Nosotros solo estábamos. Solo estaban, persiguiendo a un niño. Isabela dio un paso al frente. Leo seguía aferrado a ella. Los hombres se miraron, desconcertados. No sabían quién era, pero sentían que no era alguien con quien se pudiera jugar. «Abuela, esa gente me quiere llevar», dijo Leo con voz temblorosa. Isabela lo miró de reojo y luego volvió a fulminar a los hombres con la mirada. «Intentan tocar a mi nieto». Las palabras de Isabela dejaron helados a los hombres. «Nieto», dijo Nieto. «Sí, mi nieto». «¿Hay algún problema?». La voz de Isabela contenía la fuerza de un vendaval. Era la autoridad de una mujer que había pasado toda una vida dando órdenes. Los hombres empezaron a sudar frío. Algo andaba mal. El señor Vargas les había dicho que el niño estaba solo. «Una abuela». «Disculpe. Creemos que ha habido una confusión». «¿Confusión?». «Perseguir a un niño es una confusión». Isabela sacó su celular. «Si no desaparecen de mi vista ahora mismo, llamo a la policía». «Elijan». Los hombres no aguantaron más. La presencia de esa mujer los había aplastado por completo. Además, la policía era un problema que no querían. «Con permiso». Se dieron la vuelta apresuradamente, subieron al coche y desaparecieron. El silencio volvió al callejón. Isabela bajó la vista lentamente hacia Leo. El niño todavía se aferraba a su chaqueta. Su pequeña mano temblaba. «¿Ya podés soltarme?», dijo ella. Solo entonces Leo soltó la tela. Levantó la cabeza y la miró. Era una extraña, pero lo había salvado. «Gracias». Su voz aún temblaba. Isabela lo observó detenidamente. Había algo familiar en él. Una mirada que creía conocer. «¿Estás bien?». «Sí». Isabela miró a su alrededor. Un callejón tranquilo. Era extraño que un niño de 10 años estuviera solo en un lugar como ese. ¿Por qué te perseguían esos hombres? No sé, Leo negó con la cabeza. Realmente no lo sabía. La mirada de Isabela se volvió compleja. No podía simplemente dejar que el niño se fuera. Estaba claro que esos hombres volverían.
Lo miró de nuevo. El niño seguía asustado. Sus pequeños hombros temblaban levemente y su respiración era agitada. Una emoción desconocida se apoderó de ella. No entendía por qué había ayudado a este niño desconocido, pero algo en su mirada le resultaba extrañamente familiar. «Vení conmigo», dijo bruscamente, y comenzó a caminar. Leo dudó, pero la siguió con cautela. En la entrada del callejón esperaba un lujoso sedán negro. El chófer abrió la puerta. Isabela miró a Leo y dijo: «Subí». «¿A dónde vamos?». La voz de Leo temblaba. Su madre le había dicho que nunca se fuera con extraños. A un lugar seguro. Esos hombres podrían volver. Ante sus palabras, Leo miró a su alrededor. El callejón estaba vacío, pero sentía que el peligro aún acechaba. Subió lentamente al coche. El suave cuero del asiento y un perfume desconocido llenaron sus sentidos. Nunca había estado en un coche así. Isabela también subió. «Arranca». «Sí, señora presidenta». La respuesta del chófer hizo que los ojos de Leo se abrieran de par en par. «¿Señora presidenta? ¿Esta abuela era una presidenta?». El coche se puso en marcha en silencio. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Leo miraba por la ventana, apretando las manos. Sentía la caja de música dentro de su mochila. Isabela lo miraba de reojo. El niño, con el rostro tenso, no apartaba la vista del exterior. Con cuidado, rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?». «Leo». «Tengo 10 años». Isabela asintió. Después de una pausa, preguntó: «¿Dónde están tus padres?». La expresión de Leo se ensombreció. Apretó los labios y respondió en voz baja: «Fallecieron». El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Los dos? Sí. Papá hace 1 año. Y mamá hace 15 días. Isabela se quedó sin palabras. Un niño tan pequeño, completamente huérfano. Su mirada se llenó de una emoción compleja y turbadora. El coche se dirigía al centro de la ciudad. Media hora después, se detuvo frente a un imponente edificio de cristal. Cuando Isabela bajó, Leo la siguió. Al entrar en el vestíbulo, todos los empleados inclinaron la cabeza. «Buenos días, señora presidenta». Leo miraba a su alrededor, asombrado. El vestíbulo era enorme y lujoso. El suelo de mármol brillaba y el techo era tan alto que le dolía el cuello al mirarlo. Isabela, sin prestar atención a nadie, se dirigió al ascensor. Leo la siguió, aturdido. Llegaron al último piso. Un espacioso lounge se abrió ante ellos. Desde los ventanales se veía toda la ciudad. Leo se quedó sin aliento, observando el paisaje. «Sentate», Isabela señaló un sofá. Leo se sentó con cuidado en el borde. Isabela se sentó frente a él y lo observó en silencio. La forma en que se mordía ligeramente el labio al concentrarse, el hábito de apretar las manos cuando estaba nervioso, todo le resultaba extrañamente familiar. «¿Por qué estabas en ese edificio?», preguntó Isabela. Leo dudó, luego abrió su mochila y sacó la vieja fotografía. «Mi mamá me dijo que viniera aquí». Al ver la foto, la expresión de Isabela cambió sutilmente. Era, sin duda, una foto de su antigua quinta familiar. ¿Cómo era posible que este niño la tuviera? «¿Tu mamá te dio esta foto?». «Sí». «Antes de morir». Las manos de Isabela comenzaron a temblar. Algo no encajaba. Esto no podía ser una coincidencia. «¿No te dio nada más?». Leo asintió y volvió a buscar en su mochila. Con cuidado, sacó la vieja caja de música. «También me dio esto. Dijo que se la había regalado mi papá». En el instante en que vio la caja de música, Isabela se quedó petrificada. Era esa caja de música.
La única que existía en el mundo. La que ella misma le había regalado a su hijo. Sus manos temblaban violentamente. Sintió la boca seca. ¿Podrías mostrármela? Leo le entregó la caja. Isabela la recibió con manos temblorosas. Sintió su peso familiar. Los arañazos en la superficie, el color desvaído, todo era exactamente como lo recordaba. Lentamente, le dio cuerda. Tin, tin, tin. La vieja melodía comenzó a sonar. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Isabela. Era esa melodía. La que había mandado a componer especialmente para el 7º cumpleaños de su hijo. Una melodía única en el mundo. «Abuela, ¿por qué llora?», preguntó Leo, preocupado. Isabela se secó las lágrimas apresuradamente. No es nada. Pero no era verdad. Su corazón latía con una fuerza enloquecida. No puede ser. Es imposible. Intentó mantener la calma, pero una tormenta se había desatado en su interior. Abrió la boca para preguntar algo, pero la volvió a cerrar. No sabía qué preguntar, o si siquiera debía hacerlo. Sus manos, que sostenían la caja, no dejaban de temblar. La foto, la caja de música, nada de esto podía ser una coincidencia. Pero admitirlo era demasiado aterrador. Con manos temblorosas, le devolvió la caja a Leo. Leo. Sí. ¿Dónde estás viviendo ahora? En el departamento donde vivía con mi mamá. Solo. No. La abuela de abajo me ayuda. Pero pronto tengo que ir a un hogar. Isabela no pudo preguntar más. Se tragó las preguntas que pugnaban por salir de su garganta. Aún no. No podía permitirse tener esperanzas hasta estar completamente segura. ¿Qué te parece si, por un tiempo, te quedas en la casa de esta abuela? Los ojos de Leo se agrandaron. ¿De verdad? Pero, ¿por qué? Esos hombres podrían volver. Y Isabela hizo una pausa, y luego añadió con cuidado, y esta abuela vive sola y se siente un poco sola. Leo dudó. Pero la mirada de Isabela era sincera. Gracias. Isabela asintió levemente. Luego miró por la ventana. Miles de pensamientos se arremolinaban en su mente, pero por fuera, mantenía una fachada de calma. Todavía no. No hasta que esté segura. Pero sus manos temblorosas parecían saber ya la respuesta. A la misma hora, en las oficinas de Puerto Madero, sonó el teléfono en el despacho de Ricardo Vargas. Dejó los papeles que estaba revisando y contestó. ¿Qué pasó? La voz al otro lado del teléfono era cautelosa. Lo siento, señor Vargas. Perdimos al niño. El rostro de Ricardo se contrajo. La lapicera que sostenía en la mano casi se parte. ¿Qué? No pudieron con un pibe de 10 años. Es que apareció la señora presidenta Torres y... Ricardo golpeó el escritorio con el puño. Los papeles volaron. ¿La presidenta? ¿De qué estás hablando? Nos la cruzamos por casualidad frente a la quinta. El niño se le colgó y no pudimos hacer nada. Ricardo apretó los dientes. Era el peor escenario posible. La presidenta y el niño se habían encontrado. ¿Dónde están ahora? Se fueron en el coche de la presidenta. Creemos que vinieron a la sede central. Ricardo colgó y miró por la ventana. A lo lejos, se veía el edificio de la sede. En algún lugar allí dentro estaban ella y ese niño. Será demasiado tarde. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si la presidenta descubría la identidad del niño, todo estaría perdido. El plan que había construido con tanto esmero se derrumbaría en un instante. Abrió un cajón y sacó una vieja foto. Era de hacía más de 10 años, una foto del hijo de la presidenta. Sonreía junto a una joven artista. ¿Así que al final iba a pasar esto?
Arrugó la foto y la tiró a la basura. Luego, apretó el botón del intercomunicador. Señorita López, que el jefe de gabinete venga a mi oficina. Inmediatamente. Poco después, la puerta se abrió. Me llamó, señor Vargas. Sentate. Cuando el jefe de gabinete se sentó, Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Hubo un silencio tenso. ¿Estás siguiendo los movimientos de la presidenta? Sí, señor. Recibo informes constantes. ¿Sabes a dónde fue hoy? El hombre consultó su agenda. No tenía nada programado por la mañana. Pero cerca del mediodía, salió en su coche personal hacia las afueras y regresó a la sede hace una hora. ¿Sola? No. Estaba con un niño. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Y dónde está ese niño ahora? En el lounge del último piso. Con la presidenta. Ricardo esbozó una mueca. La presidenta ya lo había puesto bajo su protección. Escúchame bien. A partir de ahora, quiero informes de cada uno de sus movimientos. ¿Con quién se reúne? ¿A dónde va? Todo. Entendido. Y, Ricardo lo miró fijamente, investiga a ese niño. Nombre, dirección, escuela, familia, todo. Encontrá algo, lo que sea, para manchar su reputación. El rostro del jefe de gabinete se endureció. Señor Vargas, ¿qué? No preguntes. Solo hacé lo que te digo. La voz de Ricardo era fría y cortante. El hombre no se atrevió a decir más y asintió. Como usted ordene. Cuando se fue, Ricardo volvió a mirar por la ventana. El sol se ponía, tiñendo de rojo los rascacielos. Esto no ha terminado. Apretó el puño. Que la presidenta hubiera encontrado al niño no significaba el fin. Al contrario. La verdadera batalla acababa de empezar. Volvió a su escritorio y del cajón sacó una tarjeta de presentación. Era de un periodista. Uno de esos que, por suficiente dinero, escribiría cualquier cosa. Llegado el momento, serás útil. Guardó la tarjeta en su bolsillo. Volvió a tomar los papeles, fingiendo trabajar. Pero en su mente, ya estaba tejiendo su próxima telaraña. Afuera, la noche cayó sobre la ciudad. Las luces de los edificios comenzaron a encenderse. En la oficina de Ricardo, solo la fría luz de una lámpara lo iluminaba. Y bajo esa luz, Ricardo sonrió para sí mismo. Una sonrisa oscura y helada. Isabela llevó a Leo a su mansión. Al entrar en el enorme salón, los ojos del niño se abrieron como platos. El techo era altísimo y un candelabro de cristal brillaba como un sol. No se parecía en nada a su pequeño departamento. ¿Esta es tu casa, abuela? Sí. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Isabela lo llevó a una habitación de invitados en el segundo piso. Tenía una cama impecable, un escritorio y un armario. Hoy descansa acá. Mañana vamos a buscar tus cosas. Gracias, abuela. Leo inclinó la cabeza. Isabela lo miró un instante y salió de la habitación, pero no cerró la puerta del todo. Desde la pequeña abertura, lo observó. Leo sacó la caja de música de su mochila y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Luego, se sentó en la cama y miró a su alrededor. Era un lugar extraño, pero por alguna razón, se sentía en paz. Isabela lo observó en silencio. La forma en que Leo acariciaba la caja de música, su silueta recortada contra la ventana nada le resultaba ajeno. No. Todavía no es seguro. Negó con la cabeza y se dirigió a su despacho. Pero su mente y su corazón se habían quedado con Leo. A la mañana siguiente, Isabela se levantó temprano. Cuando bajó al comedor, Leo ya estaba sentado a la mesa. La empleada doméstica le había servido el desayuno. ¿Dormiste bien? Sí, abuela.
Isabela se sentó frente a él y comenzó a observarlo con disimulo. Leo tomó los cubiertos. La forma en que sostenía el tenedor era peculiar, lo agarraba más arriba de lo normal. La mirada de Isabela vaciló. Su hijo, de pequeño, sostenía los cubiertos exactamente de la misma manera. Intentó corregirlo 1000 veces, pero nunca lo consiguió. No puede ser. Mientras comía, Leo tarareaba una pequeña melodía para sí mismo, casi sin darse cuenta. La mano de Isabela se detuvo en el aire. Su hijo hacía exactamente lo mismo cuando se concentraba. Al comer, al pintar. Leo. Sí. ¿Estás cómodo? No te falta nada. No, está todo bien, respondió Leo con una sonrisa. Pero cuando la empleada trajo una fuente con pescado, su expresión se tensó ligeramente. Evitó el pescado y comió solo la guarnición. ¿No comes pescado? Ah, no, no me gusta mucho. El corazón de Isabela dio un vuelco. A su hijo tampoco le gustaba el pescado de niño. No soportaba el olor. La forma de usar los cubiertos, el tarareo, la aversión al pescado, cada pequeño detalle era un calco de su hijo. Ese día, tras volver de la empresa, encontró a Leo sentado en el sofá del salón, leyendo un libro. Isabela abrió ligeramente la puerta de su despacho y lo observó. Cuando Leo llegaba a una parte difícil, fruncía el ceño. Y apretaba los labios con terquedad. Era una expresión de pura determinación. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. Su hijo ponía exactamente la misma cara. Cuando un problema se le resistía, apretaba los labios y no se rendía hasta resolverlo. Mateo, ¿de verdad sos vos en este niño? No pudo soportarlo más. Volvió a su despacho, tomó el teléfono y llamó al director de un hospital, un viejo conocido. Hola, soy Isabela Torres. Necesito un favor urgente. Algo que debe hacerse con la máxima discreción. Dígame, señora presidenta. Isabela dudó un instante y luego habló. Quiero solicitar una prueba de ADN. En secreto. Entendido. ¿Cuándo vendría? Mañana a primera hora. Y esto no debe saberlo absolutamente nadie. No se preocupe. Me encargaré personalmente. Al colgar, Isabela miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Tengo que saberlo. No puedo seguir con esta duda. En su corazón se mezclaban el miedo y la esperanza. Si realmente era su nieto, sería un milagro. Pero también sería la confirmación de que había perdido a su hijo para siempre. La noche fue larga. Isabela no pudo dormir. En su despacho, sacó fotos de la infancia de su hijo. El niño de la foto sonreía, radiante. La forma en que sostenía los cubiertos, el tarareo mientras pintaba, todo era tan vívido. Y la imagen de Leo, durmiendo en la habitación de arriba, se superponía a la de su hijo. Apretó las fotos contra su pecho. La noche parecía no tener fin. Pasaron 4 días. Isabela había dejado las muestras para la prueba de ADN en el hospital y esperaba los resultados. El director le dijo que tardaría una semana. Pero para ella, cada día era una tortura. Cada gesto de Leo era un reflejo de su hijo. Al comer, al leer, al dormir. Al 4.º día, no pudo más. Leo, hoy la abuela tiene que salir a hacer unas cosas. Está bien, abuela. Cuídate. Después de dejar a Leo en el colegio, le dio una orden al chofer. Vamos al departamento donde vivía el niño. El coche dejó atrás el centro y se detuvo frente a un viejo edificio de departamentos. Isabela bajó y miró hacia arriba. La pintura descascarada, las escaleras oxidadas, sintió una opresión en el pecho. ¿De verdad vivieron aquí? Subió lentamente las escaleras. Se paró frente a la puerta del pequeño departamento del último piso. Usó la llave que le había dado Leo. La puerta se abrió con un chirrido.
Una habitación diminuta apareció ante sus ojos. Unos pocos muebles viejos y una pequeña ventana. Eso era todo. Entró despacio y miró a su alrededor. En un rincón, había un pequeño escritorio. Sobre él, un viejo cuaderno de bocetos. Con manos temblorosas, lo tomó. Al pasar la primera página, se le cortó la respiración. Era un retrato de ella. De ella, en su juventud. Un dibujo a lápiz, delicado y lleno de detalles. En la página siguiente, y en la siguiente, más retratos suyos. Sonriendo, pensativa, mirando por la ventana. Eran los recuerdos que su hijo conservaba de su madre, plasmados en papel. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Mateo, eras vos. Ahora estaba segura. Leo era su nieto. Su hijo Mateo había vivido aquí. Y, extrañando a su madre, la había dibujado una y otra vez. Abrazó el cuaderno con fuerza y lloró durante un largo rato. Cuando el llanto amainó, volvió a mirar a su alrededor. Abrió un cajón del escritorio. Dentro había un cuaderno viejo. Un diario. Al abrirlo, reconoció una caligrafía femenina. Era el diario de su nuera, Sofía. Comenzó a leer. Hoy Mateo volvió a hablar de su madre. Dice que es una buena persona. Que algún día, cuando todo este malentendido se aclare, nos recibirá con los brazos abiertos. Las manos de Isabela temblaban. Mateo no la odia. Al contrario, siente que él no fue suficiente, que la decepcionó. Y a mí me duele por él. Por haberme conocido, rompió la relación con su madre. ¿Nos recibirá algún día, si vamos con Leo a verla? No pudo seguir leyendo. Las lágrimas emborronaban las palabras. Su nuera no la odiaba. Creía que algún día podrían reconciliarse. Pero Isabela nunca los había buscado. Perdónenme, perdónenme. Cayó de rodillas, abrazando el diario. Lloraba en el suelo frío. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Se secó las lágrimas rápidamente y abrió. Era la vecina de abajo, doña Elvira. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en la casa de Leo? Soy la persona que está cuidando a Leo ahora, dijo Isabela, tratando de mantener la calma. La anciana asintió. Ah, claro. Me preguntaba dónde estaba el niño. ¿Y sus padres, sabe algo de ellos? La voz de Isabela tembló. La expresión de la anciana se ensombreció. Pobres. Se fueron los dos. Dejaron al pibe solito. El rostro de Isabela palideció. ¿Se fueron? ¿A qué se refiere? La anciana suspiró. El padre de Leo murió hace un año. Un accidente de moto volviendo del trabajo. Y la madre, la pobre, con la pena y el exceso de trabajo, se enfermó. Trabajaba día y noche para criar a su hijo, y al final se nos fue hace unas semanas. El mundo de Isabela se derrumbó. ¿Entonces, los dos? Sí. Eran tan buena gente, una lástima. Yo ayudé un poco con el funeral. Eran humildes, así que fue algo sencillo. Me preocupaba que sería de Leo, pero saber que usted lo está cuidando me deja más tranquila. Gracias. Gracias por cuidar de él. Isabela apenas pudo pronunciar esas palabras. No podía decir nada más. Ahora yo me haré cargo de Leo. Y me aseguraré de que a usted no le falte nada por el resto de su vida. No, ¿cómo cree? Por favor. Insisto. Isabela inclinó la cabeza profundamente. La anciana la miró con compasión y bajó lentamente las escaleras. Cuando la puerta se cerró, Isabela se derrumbó por completo. Se dejó caer al suelo y lloró a gritos. Mateo, perdóname. Perdóname. Su hijo no volvería. Su nuera tampoco. Nunca los había buscado mientras vivían.
Se habían ido para siempre, sin que ella pudiera pedir perdón, sin poder reconciliarse. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan terca? El arrepentimiento la consumía. 12 años habían sido demasiado tiempo. Un tiempo en el que su hijo vivió en la pobreza y finalmente murió. Abrazó el cuaderno de bocetos y el diario. Lo único que le quedaba era su nieto, Leo. Te protegeré, Leo. Mateo, te juro que protegeré a tu hijo. Se secó las lágrimas y se lo prometió a sí misma. Era la última oportunidad que el cielo le daba. Y no la iba a desaprovechar. Después de un largo rato, se levantó. Tambaleándose, bajó las escaleras y subió al coche. El chófer, como siempre, no dijo nada. El coche arrancó en silencio. Sentada en el asiento trasero, Isabela miraba por la ventana. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no se molestaba en secarlas. Hacia su hijo, su nuera y el nieto que habían dejado solo, su corazón se rompía, pero al mismo tiempo, una nueva determinación se forjaba. Iba a arreglar las cosas. La felicidad que su hijo no pudo tener, se la daría a Leo. El coche avanzaba hacia la mansión. El largo viaje de Isabela apenas acababa de empezar. Esa noche, de vuelta en su despacho, Isabela no durmió. Contempló el cuaderno de bocetos de su hijo y el diario de su nuera. Ya no había dudas. Leo era su nieto. La única sangre que quedaba de su hijo Mateo. No dudaré más. Se lo prometió. Como una forma de expiación, protegería a Leo hasta el final. A la mañana siguiente, la actitud de Isabela había cambiado por completo. Señorita López, dijo por el intercomunicador. Sí, señora presidenta. Inscriba a Leo en el mejor colegio. Todo a mi nombre. En la sección de tutor, ponga mi nombre. Entendido. Isabela ya no actuaba con cautela. Declaró abiertamente que proteger a Leo era su responsabilidad. Y asígnele un chofer personal para que lo lleve y lo traiga del colegio. Y un guardaespaldas. Señora presidenta, si hace eso, la gente empezará a hablar. No me importa. La seguridad de ese niño es la máxima prioridad. La voz de Isabela era tan firme que López no se atrevió a replicar. Días después, Leo empezó en su nuevo colegio. Un lujoso sedán negro se detuvo en la puerta. El chofer abrió la puerta y Leo bajó. Detrás de él, un guardaespaldas de traje le llevaba la mochila. Joven Leo, lo esperaremos aquí a la salida. Sí, gracias. Mientras Leo entraba, los demás alumnos y padres lo observaban, cuchicheando. ¿Quién es ese chico? Es nuevo. Mira ese auto. Y tiene chofer y todo. Debe ser de una familia millonaria. El rumor se extendió como la pólvora. A la hora del almuerzo, los compañeros de Leo hablaban en voz baja. Che, me contaron que Leo vivía en un departamento súper humilde. ¿En serio? ¿Y por qué de repente cambió todo? Dicen que lo adoptó una abuela millonaria. La dueña de unas bodegas famosas. ¡Qué loco! Parece una telenovela. Leo escuchaba los rumores, pero no decía nada. Comía su almuerzo en silencio. A la salida, el mismo coche negro lo esperaba. Los alumnos lo miraban con asombro. El rumor traspasó los muros del colegio y llegó a los oídos de los periodistas. Mientras tanto, en la oficina de Ricardo Vargas, su jefe de gabinete entró apresuradamente. Señor Vargas, ¿vio esto? Le mostró una tablet. Era una publicación en un foro de Internet. El rumor de que la presidenta de Bodegas Torres adoptó a un niño de un barrio pobre. Ricardo sonrió. Finalmente, empezó el show. Esto es un error de la presidenta. ¿Adoptar a un niño de la nada? ¿Qué va a pensar la gente? Ricardo se apoyó en su escritorio. La presidenta ya tiene más de 70 años.
Es la oportunidad perfecta para esparcir el rumor de que su juicio está fallando. ¿Se refiere a? Demencia senil, por supuesto. Una abuela anciana y senil, encaprichada con un niño, gastando el dinero de la empresa en él. ¿Hay una historia mejor que esa? El rostro del jefe de gabinete se endureció. Pero eso es. La verdad no importa. Lo que importa es lo que la gente cree. Ricardo sacó la tarjeta del periodista de su cajón. Contactá a este tipo. Decile que publique un artículo. El titular podría ser El peligroso juicio de una líder de edad avanzada. Está la empresa en riesgo. Entendido. Cuando su subordinado se fue, Ricardo miró por la ventana. Cometió un error, tía. Debería haber escondido a ese niño. Su plan se ponía en marcha. Esa noche, en la mansión, Leo le dijo a Isabela durante la cena. Abuela, en el colegio los chicos me preguntan cosas. ¿Qué te preguntan? ¿Quién sos vos? ¿Y por qué me trajiste a vivir con vos? Isabela dejó los cubiertos y lo miró. ¿Y qué les respondiste? Que sos una buena persona. El corazón de Isabela se llenó de calidez. Leo sonrió y siguió comiendo. Pero Isabela sabía que esto era solo el principio. Las miradas, los rumores y la conspiración de quienes querían derribarla no habían hecho más que empezar. Bien. Que vengan. Estaba lista. Para proteger a Leo, no dudaría en librar cualquier batalla. Afuera, la noche avanzaba. Pero la mirada de Isabela seguía afilada como siempre. Una semana después, Isabela recibió la llamada del director del hospital. Señora presidenta, los resultados de la prueba están listos. Bien. Voy para allá. Se dirigió rápidamente al hospital. En la consulta privada del director, este le entregó un sobre cerrado. Véalo usted misma. Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre. Al leer el resultado, contuvo el aliento. Probabilidad de ser abuela biológica, 99,9%. Apretó el papel con fuerza. Ya no había lugar a dudas. Leo era su nieto. Gracias. Señora presidenta, ¿se encuentra bien? Sí, perfectamente. Salió del hospital y apenas subió al coche, dejó escapar un largo suspiro. Ahora nadie podría arrebatarle a Leo. Ahora empieza todo. Le dio una orden al chofer. Vamos al departamento donde vivía el niño. Al llegar, bajó y se dirigió a la puerta de doña Elvira. La anciana abrió. Ah, es usted. ¿Qué la trae por aquí? Puedo pasar. Necesito hablar con usted. Se sentaron en el pequeño salón. Abuela, gracias de nuevo por haber cuidado de Leo. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Isabela sacó un sobre de su bolso. Esto es un pequeño gesto de mi parte. Quiero asegurarme de que viva cómodamente el resto de sus días. ¿Pero qué es esto? La anciana abrió el sobre y sus ojos se agrandaron. Había una libreta de ahorros con una suma considerable. No puedo aceptar tanto dinero. Usted incluso pagó el funeral de sus padres. Nunca olvidaré que cuidó de él cuando estaba solo. Isabela inclinó la cabeza profundamente. De verdad, gracias. Los ojos de la anciana se humedecieron. El niño encontró a una buena persona. Ya puedo estar tranquila. Isabela se despidió y volvió al coche. Quedaba una cosa más por hacer. Al día siguiente, visitó un bufete de abogados. Quiero registrarme como la tutora legal de Leo. ¿Tiene los resultados de la prueba de ADN? Preguntó el abogado. Aquí están. El abogado los revisó y asintió. Iniciaremos el trámite. Estará listo en 2 semanas. Al salir del bufete, Isabela miró al cielo. Estaba despejado. Mateo, ahora tu madre puede proteger a tu hijo.
Su corazón se sentía pesado, pero firme. Pronto, Leo estaría bajo su protección legal. Esa noche, llamó a Leo a su despacho. Leo, la abuela tiene algo que decirte. Sí, abuela. A partir de ahora, seré tu tutora legal. ¿Tutora legal? Sí. Eso significa que ya no tendrás que ir a ningún hogar. Podrás vivir conmigo para siempre. Los ojos de Leo brillaron. ¿De verdad? De verdad. Leo se lanzó a sus brazos. Isabela le dio unas palmaditas en la espalda. Gracias, abuela. Gracias a vos, Leo. Lágrimas asomaron a los ojos de Isabela. Pero esta vez, no eran de tristeza, sino de esperanza. Afuera, el atardecer teñía el cielo de rojo. Era el nuevo comienzo para Isabela y Leo. La noticia de que Isabela había solicitado la tutela legal de Leo se extendió rápidamente. Dentro de la empresa, comenzaron los murmullos. Una presidenta de más de 70 años convirtiéndose de repente en la tutora de un niño de 10 era incomprensible. Ricardo sonrió al enterarse. La oportunidad ha llegado. Llamó a su jefe de gabinete. Procede según lo planeado. 2 días después, un importante medio económico publicó un artículo. El peligroso juicio de una líder de edad avanzada. Crece la preocupación entre los accionistas. El artículo era sutilmente venenoso. No la acusaba directamente, pero sembraba la duda. Hablaba de cómo la decisión, personal, de la presidenta de acoger a un niño de origen desconocido estaba generando inquietud sobre su capacidad para dirigir la empresa. La noticia se viralizó. Otros medios comenzaron a publicar historias similares. Acusan a la presidenta de Bodegas Torres de desviar fondos para un niño misterioso. El comportamiento errático de la líder de 70 años lleva al directorio a considerar una reunión de emergencia. Isabela leyó los periódicos matutinos con el ceño fruncido. ¿Qué es todo esto? Señora presidenta, ¿cómo procederemos con la prensa? Preguntó López. Ignóralos. No tienen fundamento. Pero la opinión pública es negativa. Los accionistas están inquietos. Isabela dejó el periódico sobre la mesa. ¿Qué hice mal? ¿Acaso proteger a un niño es un crimen? Pero la situación empeoró. Ricardo comenzó a reunirse uno por uno con los miembros del directorio, sembrando la discordia. ¿No les parece que la presidenta está un poco extraña últimamente? ¿Adoptar a un niño de la nada? Quizás la edad. Los directores asentían, preocupados. Días después, apareció un artículo aún más sensacionalista, con una foto de Leo bajando del coche en la escuela. La foto estaba editada maliciosamente para resaltar el lujo del vehículo. El titular era impactante: la presidenta gasta millones en un niño desconocido. Surgen sospechas de demencia. El artículo afirmaba que le había asignado un coche de lujo, chofer y guardaespaldas, y que se cuestionaba si estaba usando fondos de la empresa. Isabela temblaba de rabia mientras leía la noticia en su tablet. Su asistente entró corriendo. Señora presidenta, es un desastre. Las acciones se están desplomando. Isabela encendió su computadora. El gráfico de las acciones caía en picada. Habían perdido casi un 10% de su valor en un solo día. Apretó los labios. ¿Sabía quién estaba detrás de todo esto? Ricardo. Esa tarde, se convocó una reunión de directorio de emergencia. Cuando Isabela entró, las miradas de los directores eran frías. Se sentó en la cabecera. Ricardo, en el otro extremo, tenía una sonrisa casi imperceptible. Señora presidenta, comenzó un director, necesitamos una explicación sobre estos artículos. ¿Qué explicación? Sobre el niño, Leo. Está usando fondos de la empresa para fines personales. No he usado ni un solo peso de la empresa. Todo sale de mi dinero personal. La mirada de Isabela era cortante.
pero existe el riesgo de... Ricardo interrumpió. Señora presidenta, lo que nos preocupa no es el dinero. Es su salud y su capacidad de juicio. Mi juicio. Presidenta, usted ya tiene más de 70 años. Nos preocupa que estas decisiones impulsivas sean un síntoma de algún problema de salud. Isabela golpeó la mesa. ¿Cuándo he tomado una mala decisión? Miren los resultados. El año pasado rompimos récords de ventas. Eso es cierto, pero... ¿A quién cuido y a quién no es mi asunto personal? No tiene nada que ver con la empresa. Presidenta, dijo Ricardo de nuevo, la respetamos. Pero la confianza de los accionistas y del mercado se está erosionando. ¿Sabe cuánto cayeron las acciones hoy? Isabela no respondió. Si esto sigue así, la imagen de la empresa sufrirá un daño irreparable, sugirió que, quizás, lo mejor sería que ella se apartara de la gestión por un tiempo. No, la voz de Isabela fue rotunda. No me voy a retirar. Esta empresa es mi vida. Pero, presidenta. Se terminó la reunión. Isabela se levantó. Los directores se miraron, desconcertados. Cuando ella salió, la sonrisa de Ricardo se ensanchó. Solo un poco más, pensó. Esa noche, Isabela estaba sola en su despacho. En las noticias, hablaban de cómo las sospechas de demencia de la presidenta habían provocado el colapso de las acciones por segundo día consecutivo. Arrojó el control remoto con furia. Demencia. Era ridículo. Llamaron a la puerta. Era Leo. Abuela, ¿estás bien? Isabela forzó una sonrisa. Estoy bien, Leo. Pero no estaba bien. El mundo la estaba pintando como una anciana loca. Su honor, construido durante toda una vida, se desmoronaba. Leo se sentó a su lado. Isabela le acarició el cabello. La abuela está bien. Todo va a estar bien. Pero tenía lágrimas en los ojos. Leo, en silencio, la abrazó. Esa noche, Isabela supo que la verdadera batalla había comenzado. Ricardo quería destruirla. Pero no se rendiría. Por Leo, lucharía hasta el final. La situación no mejoró. Los ataques de la prensa se intensificaron. Cada día, un nuevo artículo, miles de comentarios maliciosos en Internet. Las acciones seguían cayendo y el directorio la presionaba para que renunciara. Leo también lo pasaba mal en el colegio. Los niños lo evitaban. Los maestros lo trataban con una cautela incómoda. A la hora del almuerzo, comía solo en un rincón. Por culpa de él, su abuela se volvió loca. Mi mamá dice que pronto la van a echar de la empresa. Leo escuchaba los susurros con la cabeza gacha. Esa noche, esperó a Isabela en el salón. Cuando ella llegó, su rostro estaba pálido y agotado. Abuela, dijo Leo con voz temblorosa, estás mal por mi culpa. Isabela negó con la cabeza. No, mi amor. En el colegio dicen que yo te estoy haciendo daño. Que por mi culpa te van a echar de la empresa, me voy a ir. Así vos vas a estar bien. Lágrimas asomaron a sus ojos. Isabela lo abrazó con una fuerza desesperada. No. Nunca. Escúchame bien, Leo. Cuando llegaste, le diste a esta abuela una razón para querer vivir. Sin vos, yo solo habría seguido trabajando hasta morir. Ahora, es mi turno de protegerte. Nadie te va a alejar de mí. Leo rompió a llorar en sus brazos. Isabela también lloró. Esa misma noche, llamó a su asistente de confianza. López, investiga a Ricardo. Señora presidenta, ¿qué? Toda esta campaña es obra suya. Necesito pruebas. Empezá por los hombres que persiguieron a Leo. Averigua quién les pagó. Y busca cualquier prueba de que Ricardo ha estado conspirando para tomar el control de la empresa. Entendido,
señora presidenta. Isabela miró por la ventana. Era hora de contraatacar. Días después, Leo estaba ordenando sus cosas en su habitación. Abrió una pequeña caja que había traído de su antiguo departamento. Dentro estaban las pertenencias de su padre, un cuaderno de bocetos, lápices de colores y, en el fondo, un pequeño celular viejo. Lo conectó al cargador, sin muchas esperanzas. Pero una hora después, la pantalla se iluminó. Tembloroso, abrió la galería. Estaba llena de fotos y vídeos. Puso el primero. El rostro de su padre apareció en la pantalla. Leo, hoy es tu cumpleaños. Papá te va a hacer una torta. Su padre sonreía. Un pequeño Leo saltaba a su lado. Lloró mientras veía vídeo tras vídeo. Un día en el parque, un paseo bajo la lluvia, una cena con su mamá. En uno de los vídeos, su padre le mostraba un viejo álbum. Mira esta foto, Leo. Esta es tu abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Preguntaba el pequeño Leo. Su padre sonrió con ternura. Se llama Isabela. Isabela Torres. Es una mujer increíble. Quiero que nunca te olvides de su nombre. Leo detuvo el vídeo. Su padre nunca había olvidado a su abuela. Y quería que él también la conociera. Abrazó el celular y pasó la noche entera viendo los vídeos, escuchando la voz de su padre y la risa de su madre. 2 días después, Ricardo convocó una reunión de directorio de emergencia. Su objetivo era uno solo, forzar la renuncia de Isabela. La atmósfera en la sala era pesada. Isabela entró al final y se sentó, enfrentando las miradas frías de todos. La empresa está en crisis, comenzó Ricardo, distribuyendo informes sobre la caída de las acciones y recortes de prensa. Y todo se debe a la desconfianza del mercado en el juicio de nuestra presidenta. Señora presidenta, dijo un director, se la acusa de malversar fondos de la empresa para mantener a ese niño. Eso es mentira. Golpeó la mesa Isabela. Entonces, demuéstrelo, dijo Ricardo con calma. ¿Quién es ese niño? Todos los ojos se posaron en ella. Isabela respiró hondo. Ese niño es mi nieto. Un murmullo recorrió la sala. Nieto. ¿Tenía un nieto? Isabela sacó los resultados de la prueba de ADN. Probabilidad del 99,9%. Ricardo se rió. Una prueba de ADN se puede falsificar. Si de verdad es su nieto, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué apareció de la nada? Lo que yo creo es que la presidenta, por su edad y soledad, está confundiendo a un niño extraño con su nieto. ¿Estás diciendo que estoy loca? Si no es así, demuéstrelo. Con una prueba real. Isabela se quedó sin palabras. No tenía otra prueba. Señores, dijo Ricardo a los demás, debemos proteger la empresa. Propongo que la presidenta se tome un descanso y que el directorio asuma la gestión. Varios directores asintieron. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era Leo. Llevaba el uniforme del colegio y sostenía el pequeño celular en la mano. Leo. Isabela se levantó, sorprendida. Abuela, papá hablaba de vos. Leo le entregó el celular. Isabela lo conectó a la pantalla de la sala de reuniones. En la pantalla gigante apareció el vídeo. Su hijo, Mateo, mostrándole al pequeño Leo la foto de ella. Mira esta foto, Leo. Esta es tu abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Se llama Isabela. Isabela Torres. Es una mujer increíble. Quiero que nunca te olvides de su nombre. El vídeo terminó. Un silencio solemne llenó la sala. La imagen de un padre enseñándole con amor a su hijo el nombre de su abuela fue más poderosa que cualquier prueba. Lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. El rostro de Ricardo palideció. En ese momento, López entró y le entregó una carpeta a Isabela.
Ella la revisó y se levantó. Mientras mi hijo le enseñaba mi nombre a mi nieto, dijo, señalando la pantalla, mi sobrino hacía esto para hacerme pasar por loca. ¿Saben qué es esto? Vídeos de seguridad. Los hombres que Ricardo contrató para perseguir a Leo. Y esto, una grabación. Ricardo ordenándoles que se encargaran del niño. Los directores miraron las pruebas, horrorizados. Y también manipuló a la prensa. Aquí están los registros de las transferencias bancarias a los periodistas. Isabela miró fijamente a Ricardo. Intentaste hacerle daño a un niño de 10 años. A mi nieto. Ricardo no podía hablar. Señor Vargas, ¿es esto cierto? Preguntó un director. Señora presidenta, discúlpenos. Juzgamos mal, dijeron otros, inclinando la cabeza. Ricardo, dijo Isabela con voz firme, quedas despedido de todos tus cargos. Y enfrentarás las consecuencias legales. Ricardo salió de la sala, derrotado. Isabela miró a Leo. El niño se acercó y le tomó la mano. Abuela, ganamos. Isabela lo abrazó con fuerza. Gracias, Leo. Los directores aplaudieron. La larga batalla había terminado. Isabela había ganado. Pero lo más importante era que había protegido a Leo. Un año después, Ricardo fue condenado y apartado de la empresa. La verdad salió a la luz y el honor de Isabela fue restaurado. Las acciones de la empresa subieron más que nunca. Pero el cambio más importante para Isabela fue otro. Decidió retirarse de la primera línea de la gestión, dejando la empresa en manos de un sucesor y quedándose como presidenta honoraria. Ahora tengo algo más importante que hacer, le dijo a su asistente, sonriendo. Por la ventana, veía a Leo jugando en el jardín de la mansión. Días después, hicieron las maletas. Se mudaron a una casa más pequeña, con un jardín, en un barrio tranquilo. Es el tipo de lugar donde a tu papá le habría gustado vivir, le dijo a Leo. El primer fin de semana, fueron a un lugar especial. Vamos a ver a papá y a mamá. Frente a una modesta lápida en el cementerio, con los nombres Mateo Torres y Sofía Rojas, Isabela se arrodilló. Mateo, Sofía, soy mamá. Llegué tarde. Demasiado tarde. Perdonen a esta vieja terca. Leo le tomó la mano. Pero gracias a ustedes, encontré una razón para vivir de nuevo. Cuidaré bien de Leo. Protegeré el regalo que me dejaron. Leo también se despidió. Papá, mamá, estoy bien. La abuela me quiere mucho. Antes de irse, Isabela miró la tumba una última vez. Mateo, ahora lo entiendo. Lo que de verdad quería dejarte no era dinero ni una empresa. Era amor. El amor de una familia. Ese es el verdadero legado. De vuelta en casa, plantaron flores juntos en el jardín. El sol del atardecer los bañaba en una luz dorada. Abuela, soy feliz, dijo Leo con una sonrisa radiante. Isabela lo abrazó. Yo también soy feliz, mi amor. Esa noche, Isabela abrió el viejo cuaderno de bocetos. Miró los retratos que su hijo había dibujado de ella. Mateo, susurró, Leo se parece tanto a vos. Bueno, fuerte y de corazón cálido. Todo lo que no pude darte a vos, se lo daré a él. Te lo prometo. Afuera, las estrellas brillaban. Sentía que, desde algún lugar, su hijo y su nuera los estaban cuidando. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Leo la abrazó y le dijo que la quería. Ella le respondió que también lo quería. Mientras él se iba, Isabela salió al jardín a regar las flores. El sol era cálido. Los pájaros cantaban. La mujer que había pasado su vida persiguiendo